Vamos a sacar los micrófonos. Va a estar con nosotros la compañera Leo. Para todos aquellos que quieran hacer algún tipo de preguntas, pues aquí tenemos a Carmelo y a Pablo, o si queréis por nosotros para Podemos, Armando también puede estar con nosotros. Simplemente un pequeño detalle que a mí personalmente me ha gustado. Mis hijos hoy, de 18 y 20 años, están aquí. Están ilusionados. Hasta ahora no habían estado nada. El hecho de que mis hijos tengan esperanza es un punto. Leo, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Es gratificante oír estos discursos. ¿Se me oye? Acostumbrados como nos tienen a los discursos vacíos, a las mentiras insoportables, a las falacias. Pero bueno, si tenemos hoy a 3 compañeros de categoría, el público no es menos, así que vamos a poner los micrófonos abiertos. Todos los que queráis comentar algo, hacer alguna pregunta, levantáis la mano y algún compañero mío llevará el micrófono. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, pues levantáis la mano para comentar o preguntar lo que queráis. Solo os pido que no entremos en bucles de contestaciones para que dé tiempo a todo el que quiera intervenir. Ya voy yo. Ah, usted viene a preguntar. Pensaba que venía a pasar el micrófono a... Digo, yo a este señor no lo conozco, pero aquí cabemos todos. Usted pregunte, sí. Sí. Ya hablaste. Vamos a ver, yo quería un poquito... ¿Sí o no? ¿Se oye? ¿Se oye? Habrá que darle... Quería... Ahora sí. A ver, quería un poco que me comentarais porque... Ya, pero es que ya sí os digo a vosotros y a ellos, que me comentarais un poco la idea que tenéis, porque hemos hablado mucho de los demás, pero no hemos hablado de los nuestros, y cuando digo nuestros me refiero al amplísimo sentido de la palabra. Extremadura, Andalucía, Caja Madrid, los sindicatos lo que están haciendo, eso es lo que me interesa a mí, por lo menos a mí, que me deis un poco la idea de cómo lo veis vosotros, de los nuestros. Cuando digo nuestros me refiero a toda la izquierda, pero meto a toda, no hablar solo de los otros, que lo han hecho malísimamente, pero hablar un poco de los nuestros, o por lo menos comentar lo que pensáis de ello. De lo que he dicho, de Extremadura, Andalucía, Caja Madrid, los sindicatos, en todo lo que están metidos, los seres de Andalucía, esos son los nuestros. También me interesa ese criterio, aparte de los otros. Venga, muchas gracias. Recogemos 2 o 3 preguntas. Bien, como no hay más preguntas, hay... Hola, buenas tardes. ¿Cómo es posible cambiar la ley electoral, esta ley electoral que tenemos tan injusta, donde en las provincias tan pequeñas como esta, si no votas al PP o al PSOE para el Senado o el Congreso, dices, si es que, ¿qué pasa con mi voto? ¿A dónde va el voto de Podemos, por ejemplo, o de otro? Me quedo sin voto. ¿Cómo es posible cambiar eso con unas mayorías tan absolutas que tienen el PP o el PSOE, que son ellos los que tienen el gobierno y son ellos los que tienen que intentar... ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Yo lo veo muy difícil. ¿Alguien más? A ver la categoría del público que he dicho. Aquí. Ayer salía publicado en el Diario Público que había una propuesta por parte del Partido X para acudir a las elecciones europeas de forma conjunta con Podemos y algún otro partido parecido. Que explicaras un poco cómo va eso. Bueno, puedes ir respondiendo, ¿no? Muchísimas gracias por las preguntas. Los de los seres de Andalucía no son los míos. Es más, me produce una repugnancia mayor al de cualquier otro caso de corrupción que quien está llamado a defender a los más débiles y a los de abajo se convierta o se comporte como la casta. Creo que eso ha hecho
mucho daño a algo que es fundamental para que haya democracia, y es que haya sindicalismo. Si no hubiera existido el movimiento obrero y los sindicatos, no existiría derecho del trabajo, no existiría vacaciones pagadas, no existiría seguro de desempleo, no existiría sufragio universal. Es fundamental que la gente normal que vive de su trabajo pueda organizarse para negociar con quien es muy poderoso. Y es terrible la imagen que han dado algunos dirigentes sindicales. En la pregunta creo que planeaba la cuestión de la unidad de la izquierda, que yo creo que es una cosa importante. Pero creo que mucho más importante que la unidad de la izquierda es la unidad popular. Hay quien piensa que la unidad de diferentes siglas es algo que inmediatamente traslada una suerte de inquietudes sociales, y creo que vivimos en un momento en el que la mayor parte de la sociedad desconfía de las organizaciones políticas, de todas las organizaciones políticas, también de las que me gustan a mí y con las que me identifico. Por eso nosotros hemos puesto tanto énfasis en la cuestión del método. Por eso hemos dicho que los círculos Podemos no son células de encuadramiento, ni son agrupaciones de partidos, son espacios de discusión ciudadana en los que no se hacen exámenes a nadie y no se piden, ¿cómo decir?, ni carnets ni exámenes a nadie. En los procesos constituyentes ocurre eso, que la gente tiene que discutir de todo, y eso a veces es complicado, pero es la clave de que el poder cambie. Yo recuerdo a algunos estudiantes de mi facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas, que se desesperaban en las primeras asambleas del 15M a las que fueron, porque claro, ellos estaban muy politizados, tenían un altísimo nivel político, y eso de discutir con gente normal, pues como que se enfadaban, ¿no? Decían, hay poco nivel en las asambleas. Y es como, tú ya no eres un extremista de la Facultad de Políticas, eres un ciudadano discutiendo con otros ciudadanos. Y creo que no hay que tener miedo a la democracia y no hay que tener miedo a discutir con todo el mundo. Y que los debates propios de la izquierda muchas veces pecan de un cierto ombliguismo en el que la izquierda nos miramos al ombligo en lugar de asumir que si no somos una cosa útil para que la gente pueda tomar sus propias decisiones, esto no tiene ningún sentido. Como decía Carmelo, la ley electoral se elabora en 1977 en las Cortes franquistas con un diseño claramente pensado para evitar el resultado de febrero del 36. La Constitución mandata después que el sistema sea proporcional, pero la circunscripción provincial efectivamente crea que el sistema electoral español tenga, en particular en las elecciones generales, efectos mayoritarios, absolutamente mayoritarios en el caso de las elecciones al Senado. Eso no ocurre en las elecciones europeas, en las que la fórmula DON opera, pero la fórmula DON no produce resultados no proporcionales y hay una sola circunscripción. Eso hace que en las elecciones europeas no vaya a haber dispersión de voto, ni vaya, digamos, a haber resultados equivalentes a los que habría en unas elecciones generales. ¿Cómo se cambia eso? Pues una respuesta formal sería con la mayoría parlamentaria suficiente para cambiarla. ¿Es razonable pensar que el Partido Socialista y el Partido Popular tengan interés en cambiarla? El Partido Popular, desde luego, no. El Partido Socialista habría que ver. Pero las soluciones en política nunca son puramente formales. Yo creo que si se abre un debate social en el que la mayor parte de la gente asume que este sistema electoral produce resultados que muchas veces van en la dirección contraria a lo que desea la gente que ha votado, pues seguramente podremos aspirar a tener un sistema electoral más justo. Compañeros del partido X, hemos tenido desde el principio una magnífica relación con ellos, una relación de compañerismo en el que nos han ayudado en cosas. Inicialmente, porque nosotros propusimos el método a todo el mundo, a todas las formaciones con las que nos reunimos, les propusimos, todas las que estuvieran dentro del campo de la democracia, defensa de los derechos sociales y los derechos humanos, la participación en nuestro proceso de primarias abiertas en el que podía votar cualquiera y participar cualquiera. Inicialmente nos dijeron que no. Cuando los compañeros del partido X nos hicieron la propuesta, nosotros ya habíamos hecho primarias. Entonces, no íbamos a poder plantear una negociación desde arriba después de un proceso participativo en el que podía haber participado todo el mundo. En cualquier caso, la mano sigue tendida para que en el futuro los espacios de colaboración se den. Ojalá que puedan ser en términos electorales, pero si no, yo creo que la colaboración electoral no es la única manera de colaborar. Sí, bueno, yo quería contestar sobre todo al tema de la ley electoral, por una razón esencial, porque para mí, no ahora, sino de siempre, la ley electoral en cualquier país es la piedra angular del propio sistema político. Yo suelo recordar aquello, Arquímedes decía aquello de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.
la palanca ya la construiré, ¿verdad? Pues la ley electoral en un sistema político para mí es el punto de apoyo de Arquímedes. Es decir, en torno a él se construye prácticamente todo el sistema político. Y dentro de la ley electoral hay dos principios esenciales. Uno, el que hemos manifestado, aunque sea indirectamente, la no igualdad del voto, no ya para el Congreso, sino, bueno, no ya para el Senado, que evidentemente, sino tampoco para el Congreso, y la forma de votación, etc. Pero hay otro aspecto que es también fundamental en lo que ha sido el diseño del sistema político y en función de la ley electoral, que ha sido las listas cerradas y bloqueadas. En el 77, es decir, cuando se salía de una dictadura y muy denigrados los partidos políticos, tenía un sentido cuando se construyen las cosas. Tenía un sentido y además positivo, desde mi punto de vista. Pero después, con el propio rodaje y el propio rodaje, a lo largo de ello, ha sido absolutamente nefasto para muchas de esas facetas que tú decías de formación de la casta política, o como se le quiera llamar, o de la clase política. Y ha sido clave la ley electoral, porque claro, al ser listas cerradas y bloqueadas, quien ciertamente decide, y estamos en una provincia de solo 2 diputados, pero es la única, es decir, mayoritariamente son 7, o a partir de 7, desde Zaragoza hasta 30 y tantos, mayoritariamente quien decide las personas que van a ir son los aparatos de los partidos. Por lo tanto, dejas todo el poder en los aparatos de los partidos. Y cuando hablamos de los aparatos de los partidos, uno puede estar pensando en grandes maquinarias estructurales, no sé qué. No, son 3 o 4 personas, y en cada caso concreto. Y por lo tanto, cualquiera que se quiera dedicar a la vida política en esos niveles, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, cuál es el tipo de meritaje que tiene que hacer. Y no tiene que ser con los ciudadanos, porque los ciudadanos eligen siglas, pero no personas concretas. Y aquel que aspira a la vida política sabe que quien le elige es el aparato del partido. Por lo tanto, tiene que ganarse en la mayor medida posible a ese aparato del partido, con lo cual se entra en un auténtico círculo vicioso. No es que no haya personas honradas, yo las conozco, y no pocas, en la propia vida política, pero el sistema en sí mismo, el sistema lleva ese tipo de perversión. Es decir, esas mismas personas en otra situación no estarían dentro de esa perversión que antes hemos mencionado. Y por lo tanto, ese es punto clave. Si no se transforma la ley electoral, no se transformará el sistema político. Transformar el sistema electoral desde los 2 partidos mayoritarios podrán hacer también ciertas reformas. Las van a hacer, estoy convencido. Volverá a ser maquillaje. Es decir, las harán porque, insisto, cuanto más sea la tensión social, cuanto más sea la tensión contra las propias instituciones, etcétera, más labor de maquillaje del sistema o de cierta renovación del sistema habrá que hacer. Pero no de lo estructural, no de lo fundamental, porque eso ya está muy anclado, está ya muy metido dentro de ello. Entonces harán ciertas reformas que además las saludaremos mucho, o se saludarán por una parte de la ciudadanía diciendo, ¿cómo mejoran? ¿Cómo hoy? Mira, esto es ya el cambio, etcétera. No, vamos, pienso que no. Que será, insisto, cambios de maquillaje, pero que estructuralmente no se puede tocar porque es la estructura del propio sistema. Solo se puede hacer si hay una ciudadanía dispuesta como puntos fundamentales a eso que yo antes mencionaba, es decir, un proceso constituyente y además, si es posible, previa a la reforma de la ley electoral y no hecha exclusivamente por los partidos políticos, porque están ya dentro de ello mismo, o sea, es decir, es incapaz mayoritariamente de hacerse el harakiri. Tiene que ser esa fuerte demanda social. Y ese para mí es también uno de los objetivos, ojo, no solo como finalidad política, sino para transformar social y económicamente. Bueno, a ver. Sí, parece que es un poco vacío de preguntas. Y digo, es impresionante, yo no he visto nunca una multitud así, aguantar, no hice nadie, escuchar, y desde luego nos habéis contestado a casi todas, y no somos tontos, entendemos, a casi todas las preguntas que nos hacemos constantemente y todos los días. Nos habéis contestado y estamos satisfechos de que nadie se ha levantado, que es algo de observar. ¿Me podéis contestar por qué? No se ha ido la gente, que normalmente uno se va, el otro tal, porque habéis contestado a casi todas las preguntas que tenemos que hacer. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Vale, creo que los mayores avances en cuestión de derechos sociales se han conquistado con violencia a lo largo del tiempo, pero bueno, en esta sociedad ya más madura, quizás sentada, quizá no podría ser solución. Por otro lado, mediante diálogo, yo creo que también va a ser difícil
hacer que los que están sentados en la poltrona mirándote desde arriba cedan su sitio a los que están mirando desde abajo. Pero solamente mediante concienciación, que es una palabra que se ha repetido muchas veces en el vídeo de la entrada, en los discursos, se podría conseguir ese cambio. Y me despido con una frase que quiero hacer deseo mío de los amigos de los chicos del maíz, que es: el miedo va a cambiar de bando. Gracias. Hola, buenas. Quería preguntarte, habéis dicho muchas veces que la casta política ahora en este momento está muy relacionada con los poderes económicos que entran y salen, que es como una especie de puerta giratoria en que entran y salen. ¿No pensáis que ha llegado un momento en el que el sistema capitalista es la única, bueno, es la principal característica, ¿no? Todo lo de antes del libre mercado, libre competencia, que los empresarios, la burguesía competir entre ellos para tener mayor mercado, se ha acabado con eso, que ya no hay forma de garantizar todos los beneficios que tenían antes si no tenían más opción que recurrir al Estado como forma para garantizar sus privilegios, y que si pensáis que eso se puede hacer mediante una vía pacífica o mediante el Parlamento, o si solo se puede hacer mediante una vía revolucionaria, que realmente es la única que a lo largo de la historia se ha visto que ha demostrado su eficacia. Y para terminar ya, que yo también soy de Infantes de Lara. Hola, buenas tardes. Yo quisiera haceros una pregunta, a ver qué opináis, o para hablar un poco del tema de la inmigración, sobre todo en Melilla y en Las Vallas y las cuchillas y ahora los fosos que se están construyendo, porque me parece denigrante todas las imágenes que a diario se ven. Me parece un problema súper importante que me gustaría saber un poco vuestra opinión y cómo lo vais a llevar esto. Gracias. Vamos contestando. ¿Se me oye? Sí. La primera pregunta, ¿por qué la gente no se va? Estoy recorriendo todo el país haciendo actos y es espectacular el número de personas que asisten. De hecho, es maravilloso porque en muchos sitios nos dicen: no junta el PP y el PSOE la gente que estáis juntando vosotros. Y creo que eso es porque no somos un partido y no queremos ser un partido. Queremos que esto parezca protagonismo popular. Esto es muy difícil que ocurra en un acto de partido, que cualquiera pueda hacer cualquier pregunta. Todos los guardaespaldas estarían muy tensos: a quién damos la palabra, a quién no se la damos, si no se atreven ni a contestar a los periodistas en las ruedas de prensa. Y si algo es previsible en este país son las preguntas de los periodistas, imaginaos contestar a la gente, y no digamos ya si te preguntan sobre la violencia política, que ahora engancho la pregunta encantado, y seguro que Carmelo la responde mejor que yo. Creo que se ha creado una ilusión. Os voy a adelantar una cosa que vamos a decir en el spot electoral, y lo grababa esta mañana y me emocionaba grabándolo. Preguntamos a la gente si te acuerdas cuándo fue la última vez que votaste con ilusión. Pensamos que además del miedo tiene que cambiar de bando la ilusión y la alegría. Y a lo mejor soy demasiado optimista, pero creo que la ilusión también está cambiando de bando, y que a lo mejor el día 25 la ilusión sirve para que el miedo se sitúe del lado de los malos. Las dos preguntas a propósito de la violencia son muy interesantes. Yo conozco mucho a Nega de los Chicos del Maíz, y estuvimos discutiendo mucho de algo con lo que termina Josep Fontana, uno de los historiadores vivos más prestigiosos, una obra monumental que se llama Por el bien del imperio, que es una historia política de la segunda mitad del siglo XX, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y termina diciendo algo muy razonable. Dice: todos los avances sociales que se produjeron en el siglo XX y que tienen que ver con el estado del bienestar, y que tienen que ver también con los movimientos de liberación nacional, y tienen que ver también con los movimientos socialistas, tenían que ver básicamente con el miedo de los ricos. El miedo de los ricos es lo que sienta las bases de la dignidad de la mayor parte de la gente.
Precisamente por el miedo de los ricos, pues hubo jornada laboral de 8 horas, sufragio universal, incorporación de la mujer al trabajo, protección social, sanidad pública, educación pública. Y dice Fontana que el miedo de los ricos está terminando, que los ricos están comodísimos y que si eso no cambia, se van a destruir todas las cosas buenas que se conquistaron en los últimos 150 años. Ese planteamiento, que en términos históricos es incuestionable, a mí me preocupa cuando se puede convertir en un diagnóstico que no tiene aplicación viable. Es verdad que muchísimas transformaciones en la historia se han producido a través de guerras y de revoluciones, pero no es menos cierto que esto se explica muy bien con una parábola que se cuenta en la tradición jurídica alemana. La historia de un molinero prusiano. Un molinero que tenía un molino allí donde, en unos terrenos propiedad del emperador. Y el emperador quiere expropiarle el molino porque le tapa la vista de una de sus montañitas y entonces manda a un edecán a que le ofrezca una cantidad por el molino y que se lo venda. Y el molinero dice, no, el molino es mi fuente de trabajo y no se lo vendo. Pues vuelve el edecán, se enfada mucho el emperador y dice, bueno, hazle una oferta ya muy por encima del valor del molino y como diga que no, amenázale de que se lo expropio al día siguiente. Vuelve el edecán y el tipo dice que no, que es mi molino, que no te lo quiero vender. Esa misma noche el molinero se presenta en el palacio del emperador y el emperador está sonriendo de se lo ha pensado mejor y me lo va a vender. Y el molinero se presenta con una orden de un juez de suspensión de cualquier proceso expropiatorio. Y es en ese momento cuando el emperador se sonríe y dice todavía hay jueces en Berlín. Esta parábola sirve para explicar que a veces la ley es lo único que le queda a los pobres. Cuando los pobres no tienen ejércitos, cuando no tienen armas, cuando no tienen nada para enfrentarse a los más grandes, les queda la ley. Y yo estoy de acuerdo en que para cambiar las cosas hace falta poder. Si no hay poder no se pueden cambiar las cosas. Pero yo temo mucho de los aventurerismos estéticos que plantean, bueno, como históricamente solamente las vías revolucionarias sirven para cambiar las cosas, pues mañana me voy a ir al monte con la escopeta de mi abuelo a hacer prácticas militares, a ver si así le damos un susto a los poderosos. Yo creo que los poderosos se morirían de risa y estarían encantados de decir sí, que suban al monte. Creo que el poder es muy complejo y que el poder tiene que ver con la fuerza que tenga la gente. Y creo que estamos en un momento en el que no hay que pensar en vías insurreccionales y en vías armadas. Creo que a la izquierda le hizo mucho daño la mística de la conquista del Palacio de Invierno. Una revolución no es tomar el Palacio de Invierno, una revolución es asegurar que todo el mundo come 3 veces al día, una revolución es asegurar que hay una sanidad decente, una revolución es asegurar que todo el mundo vota, una revolución es asegurar que el analfabetismo termina en tu país, una revolución es asegurar muchas cosas que tienen que ver con actividades cotidianas que no son heroicas. Es decir, nos han explicado que la revolución es como una tarde. En una tarde quedamos todos para tomar la Moncloa y todo se concreta en que colocamos una banderita y eso es la revolución. Y la revolución tiene mucho más que ver con gente anónima, con gente trabajadora, con los más, con las mayorías que poco a poco pueden cambiar las cosas. Hay momentos en los que eso puede tener una expresión conflictiva terrible, pero yo creo que ese escenario es el que le conviene a nuestros adversarios. Creo que ahora mismo con mayorías, con diálogo, con la fuerza de decir que somos más, que representamos la decencia, se pueden cambiar muchísimas cosas. Y no hay estética ni religión que pueda cambiar una cosa que un señor que se llamaba Antonio Gramsci descubrió, que la pelea política fundamental es la pelea por el sentido común, que el lenguaje que tenemos que hablar es un lenguaje que transforma la realidad si lo comparte la mayor parte de la gente, que lo que tenemos que decir funciona políticamente si somos mayoría. No tienen miedo a la izquierda, tienen miedo al pueblo. Y si la izquierda no entiende que para conquistar el poder hay que hacerse pueblo y convertirse en algo que sirva para la gente, no habrá entendido nada. No hay estética, ni religión, ni carteles del Che Guevara en la pared que puedan sustituir la dignidad de familias enteras que dicen algo tan sencillo, sin identificarse necesariamente con símbolos que algunos a título individual nos pueden emocionar, dicen ya está bien, yo sé quiénes son los míos, yo estoy con la mayoría, vamos a cambiar las cosas. Eso, que es una pelea
muy difícil y que es una pelea que requiere muchísimo talento y muchísima inteligencia, produce después que esas soluciones de fuerza operen. Ojalá en España hubiera habido unos militares como los portugueses, a 40 años de la Revolución de los Claveles, que hubieran dicho: aquí estamos nosotros para proteger la democracia. Ojalá en Chile hubiera habido militares como los que hay en otros sitios para decir: nosotros vamos a proteger la democracia. Pero yo creo que lo fundamental en cualquier pelea política no es tener el diagnóstico más inteligente, es tener a las mayorías, y yo creo que toca trabajar por dialogar de la manera más honesta y más abierta posible con las mayorías. Bueno, muy brevemente, solo un matiz. No a lo de Melilla, bueno, porque evidentemente coincido, pero bueno, que no. A las otras dos preguntas que estaban en relación con lo de la violencia, que prácticamente estaban conectadas, de cara a una revolución o de cara a una transformación profunda. Normalmente se dice que no hay revolución estructural, es decir, revolución de las estructuras profundas, ¿no?, sin violencia. Yo suelo hacer un matiz. Normalmente no es tanto la violencia de las revoluciones como la violencia de la contrarrevolución. Es decir, de aquellos que se oponen al propio cambio de transformación de estructuras. Y es lógico. Es decir, quien está, digo estructuralmente, estoy pensando en la Revolución Francesa o lo que tú decías de la Revolución Rusa, ¿no? Cuando es un sistema muy trabado, etcétera, los poderes no renuncian y se van a su casa así de inmediato. Presentan una respuesta fuerte. No es tanto la violencia ejercida por la revolución, sino por la contrarrevolución. Pero, dicho esto, sí hay, y no muy lejano en el tiempo, un ejemplo en España de fuerte transformación política, y no me estoy refiriendo a la salida tardofranquista, de fuerte transformación política, de fuerte cambio político que luego llevó cambio estructural, en gran medida, que no tuvo ninguna violencia. Ninguna. Y eso se suele ignorar y no se suele mencionar. Es el único cambio político en España que ha sido a raíz de unas elecciones. Los demás han sido siempre pronunciamientos militares, a lo largo de todo el 19 y el 20. El único régimen que se implantó después de unas elecciones y sin ningún tipo de violencia fue la Segunda República Española, en el año 1931. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque mayoritariamente la población estaba en contra absolutamente de la monarquía y en pro de un cambio político. Y cuando se ve una mayoría muy clara y muy decidida, no hay forma tampoco de oponerse a esa gran mayoría. Y por lo tanto, esa es también una de las posibilidades de cara a una transformación política. Por ello, cuando se habla, insisto, de lo otro, pongamos también el ejemplo del 14 de abril, del 14 de abril de 1931, porque lo tenemos también en la propia historia de España. ¿De acuerdo? Olvidé lo de la valla en Melilla, que yo creo que eso tiene que ver con algo que señalaba antes Carmelo, en los procesos de contrarrevolución, de crisis de régimen. No hay que olvidar que en los últimos años el número de multimillonarios en España ha crecido, el consumo de productos suntuosos ha crecido. Ocurre algo que ya conocemos desde los años 30, y es la emergencia de fenómenos políticos, el fascismo, que no siempre tiene el rostro de las camisas negras y los saludos romanos, que dice: el problema no son los ricos, el problema son los que han nacido en otro país y han venido a este a trabajar. Y esos discursos, que los estamos viendo en Francia, donde el Frente Nacional está a la cabeza de los sondeos electorales en las europeas, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto incluso en Alemania, es lo que viene a decir que el problema de la crisis no es que estemos gobernados por una élite de privilegiados que gobiernan a su favor, los famosos gatos, no. El problema es que aquí sobran trabajadores extranjeros. Y yo creo que eso no es verdad, que la base de sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país tiene que ver con que haya gente joven dispuesta a trabajar, y que los que sobran no es la gente de fuera que viene a trabajar, sobra la casta. Yo cuando era jovencito iba a las manifestaciones contra la ley de extranjería, decíamos algo que creo que sigue siendo perfectamente válido: la ley de extranjería a la reina Sofía. Si alguien sobra en este país es la familia real, que es el ejemplo de gasto absurdo, de corrupción, de un modelo que tiene que ver con el tráfico de influencias y con algo que sobra. O sea, ¿por qué hay que gastarse dinero en estas cosas? A los que dicen que los que sobran son gente que viene a trabajar aquí, hay que decirles que no, que lo que sobra es
lo que sobra es casta, pero no es un fenómeno nuevo. En todos los procesos de crisis, en todas las transiciones, siempre emergen formas que aparentemente tratan de vincularse con los sentimientos más lógicos de los de abajo, diciendo que el problema no son los ricos, sino que tratan de crear la guerra del último contra el penúltimo. Y eso es peligrosísimo. Hay que desconfiar de los que buscan la pelea del último contra el penúltimo, porque ya sabemos las consecuencias que tuvo en Europa en los años 30. Yo simplemente decir, porque es mucho más interesante lo que dicen ellos que es lo que puedo decir yo, pero bueno, ya aprovecho que estoy aquí. En cuanto a que por qué no se va la gente, yo también diría que por qué nadie le tira un zapato hasta ahora. O sea, que eso también es importante. No me hagáis quedar mal y os pongáis a tirar zapatos, que aquí nos apedreáis. Pero bueno, yo me imagino que por lo mismo que la gente de Podemos estamos en el círculo, ¿no? Y es porque estamos hartos de ver todos los días noticias una y otra vez de lo mismo de siempre, de la gente que se forra a costa de todos los demás, de la gente que se queda sin trabajo, de la gente que, como pasó hace 2 días en Soria, se suicida, porque está en paro 5 años, tiene una familia y no puede darle de comer. Por eso la gente no se va, por eso la gente está deseando un cambio, alguien que les dé ilusión y que realmente haga cambiar esto, porque esto es totalmente insostenible. O sea, esto ya es crítico. Esa es la pregunta. En cuanto a la concienciación que decían por ahí, que si es con la concienciación podemos cambiar las cosas, yo creo que no es suficiente, pero por supuesto es necesario. Tenemos que concienciarnos todos y a ver si en Soria, que somos poquitos y que siempre pues, los diputados al PP, PSE, uno de cada, que siempre el voto perdido y tal, pues a ver si en las próximas elecciones, no ya en las europeas, no a lo mejor en las municipales, volvemos a salir en las noticias con la única isla en rojo que estábamos ahí en las elecciones que salimos nosotros, con un cambio de orden y a lo mejor somos los abanderados a un cambio, ¿no? Un poco de numantinos, que yo creo que todos tenemos un poco de numantinos todavía. Gracias. Hola, buenas. Bueno, yo tenía 136.000 preguntas, pero voy a intentar reducirlas. Lo primero que quería hacer era que se reconozca que este trabajo lo ha hecho el círculo de aquí, de Soria. Todo el trabajo que han hecho yo creo que es excelente y salvo la presencia de Pablo, que es lo que es, todo este acto se ha preparado desde Soria. La gente en Soria está preparada y se está preparando y creo que eso hay que reconocerlo. Bueno, por un lado creo que al principio Podemos surgió como una especie de... tenía una intención clara de unión de izquierdas en lo que se refiere a partidos políticos. Ha habido muchos contactos, etcétera, pero incluso, bueno, llegué a escuchar incluso que si no no conseguías la unión con Izquierda Unida, que incluso tú abandonarías la candidatura. Pues quería ver si eso realmente es así y entonces por qué no se ha dado. Quiero dejar claro que todo lo que voy a decir lo voy a decir desde que tengo un poco el espíritu partido entre acercarme del todo a Podemos y el tener miedo a llevarme una hostia como tantas veces que nos han engañado, ¿no? Porque tampoco se diferencia tanto este discurso que el que podríamos escuchar en partidos incluso de derecha, ¿no? Bueno, se diferencia bastante, pero en muchas cosas puede ser muy parecido, ¿no? Y creo que las diferencias no solo se marcan en las palabras, ¿no? Sino en los hechos, pero creo que es bastante importante, ¿no? Por un lado eso, ¿quién ha decidido también por otro lado cómo se llevan? Bueno, no acabo de decirlo, que me voy a poner nervioso. La movida es que tengo el corazón partido entre el acercamiento a Podemos, soy activista y si me implico en serio y no quiero implicarme en algo que luego me decepcione, ¿no? Que ya llevamos unas cuantas. ¿Cuál ha sido el sistema de trabajar con otros partidos y por qué se han dado o no se han dado esas uniones? Está habiendo otras uniones, ¿no? Básicamente en cuanto a partidos. El otro punto es uniendo un poco también cómo llega la gente preparada, la gente que vale. Por ejemplo, pongamos ahora un estratega político preparadísimo de Guadalajara a entrar a esa cabeza de Podemos, esta gente de la que ha partido, pero que claro, hasta que esto no se, digamos, se cree un poco, sigue siendo también no solo de los que parten, sino de los que tiran
tiran un poco del carro y también eso conlleva que se hagan las cosas a su manera. Por otro lado, sí, que cómo llegaría, por ejemplo, esas personas. Hay gente que tiene miedo, yo creo que te lo habrán dicho 1000 veces, a lo del logotipo, por ejemplo, que salía tu cara en el logotipo. Yo eso no le doy importancia, pero sí que sé que hay gente que se la da, ¿no? A que sea un aparato también, ¿no? Que se cree un aparato de partido, ¿no? Y que esto pues se repitan errores de otros partidos políticos en este caso, ¿no? Y un poco cómo se han tomado las decisiones. Por último, se habla de que esto, además de un partido, es como un movimiento social. ¿Por qué se cree que se representan los movimientos sociales y qué contacto se ha tenido? Se habla con Ecologistas en Acción, con la PA, con todos los movimientos, digamos, un poco fuertes, y en qué puntos de unión hay, ¿no? Y por último, sí, porque, por ejemplo, bueno, yo creo que voy a ir acabando ya, sí. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a Podemos de Equo o de otros partidos también un poco de este corte? Y venga, ya. Esta vale por 3. Yo creo que espera un momento. Buenas tardes. Bueno, lo mío iba más en la línea de la reflexión y por lo que veo, pues, como he estado junto a Iván, pues me ha debido de transmitir también alguna vibración, porque, bueno, muchos de los que hemos venido aquí, o por lo menos lo voy a decir mi nombre, hemos venido a ver qué era esto, ¿no? Porque no teníamos demasiada información y queríamos saber más. Yo, en los últimos tiempos, estoy viendo como que toda la gente que tenemos alrededor como que se está metiendo cada vez más en su burbuja, que ha perdido las fuerzas de salir a luchar a la calle, que únicamente a lo mejor te pasas algún mensaje por Facebook, que a lo mejor criticas en los bares y ya ni eso, como que la anestesia se ha apoderado de nosotros, ¿no? Entonces, el ver esto aquí hoy me resulta estimulante y a la vez me genera también una serie de dudas como las que ha planteado Iván, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo está estructurado esto en este momento? Porque yo imagino que esto es el germen de algo que después va a crecer, ¿no? Lo cual, pues bueno, me llena de expectación, pero también me da mucho miedo por los batacazos, mucho miedo pues porque, sin ir más lejos, es que no hacía nada más que darle vueltas a la cabeza y pensar la famosa frase, ¿no?, que le dijeron a Zapatero, no nos falles, ¿no? O sea, yo te veía ahí como el líder al que le quería decir, no nos falles porque tú eres el que estás tirando del carro, ¿no? Y todo esto me crea inquietud. De todas formas, decir que ha sido un placer poderte oír tantos minutos seguidos sin que Maruenda, Rojo, Momón te estén dando el coñazo, que son una panda de maleducados y no sé cómo se puede aguantar eso en las televisiones generalistas. Me parece una vergüenza y muchas gracias por haber venido y que nos contestes. Muchas gracias. Voy a segundo. contestar porque son muchas, a lo mejor, igual. Y ahora seguimos. Muchas gracias por las preguntas. A mí el no nos falles no me gustan. No me gustan los políticos que dicen confíe en mí, porque el solo hecho de decir confíe en mí es una manera de establecer una diferenciación, ¿no? De usted me va a entregar a mí el poder. Y yo creo que la democracia no puede ser eso. Que la democracia tiene que implicar una cosa que los politólogos llamamos accountability, que es rendición de cuentas. Entonces, como lo de Suárez de puedo prometer y prometo, no, que es que la democracia no son promesas, ni confianzas, ni yo no le fallaré. La democracia son garantías. Por eso en nuestro programa proponemos que los cargos públicos tengan que ser revocables. Por eso asumimos que en los actos hay que responder a las preguntas. Por eso, a pesar de que tenemos poco más de 100 días de vida, se plantean cuestiones de quién toma las decisiones, por qué habéis decidido esto, nos vais a fallar, representáis o no representáis. Eso es ley de vida en el planteamiento que nosotros tenemos. Representar a los movimientos sociales. Yo siempre he dicho que cualquiera que diga que representa a los movimientos sociales, que representa al 15M, es un vendedor de crecepelos. En todo caso, nosotros nos sentimos representados por los movimientos sociales.
Digan lo que digan los periodistas, ningún partido, ninguna formación política que se presente a las elecciones se puede decir a sí misma representante de los movimientos. Fíjate que en las listas de Podemos hay gente de la marea verde, gente de la marea blanca, gente que ha trabajado contra los desahucios, pero nosotros no representamos a ningún movimiento social, todo lo contrario. Ellos nos representan a nosotros. Decías que a ti lo del logotipo no te importa mucho, a mí sí. No me hace de hecho ni puñetera gracia que mi cara tenga que estar en la papeleta electoral. Y no se lo deseo a nadie, como tampoco le deseo a nadie el nivel de visibilidad pública que yo tengo. Y el hecho de que haya que utilizar una cara, que es algo que no coincide con mi cultura política. A mí me gustaría mucho que los proyectos pudieran ser colectivos y los protagonismos lo más plurales y lo más prescindibles. Pero creo que esto no responde a nuestra fuerza, sino a nuestra debilidad. Los compañeros me decían, cuando empiece la campaña, los grandes partidos van a utilizar todo su dinero y todo su poder para llenar todas las ciudades y todas las vallas de todas las ciudades con carteles, con vallas publicitarias, con mensajes en todos los medios de comunicación públicos y privados. ¿Y nosotros qué tenemos? Aparte del dinero que nos ha dado la gente, con una campaña financiada con poco más de 100.000 euros frente a los millones y millones y millones y millones de euros de los grandes partidos. Tenemos un tipo con coleta que aparece en los medios de comunicación y que según nuestras encuestas internas es conocido para el 50% de la población. ¿Qué vamos a hacer? Si ya vamos a salir a jugar el partido con una mano atada a la espalda, ¿nos vamos a poner también una venda en los ojos o vamos a poner a funcionar todo lo que tenemos para que se vincule el proyecto colectivo a un instrumento que es un tipo que aparece en los medios de comunicación? Pues a mí no me hace mucha gracia, pero si salimos a jugar con todo. Y en este caso, pues bueno, es como lo de David contra Goliat. Goliat estaba convencido que iba a pelear con David a puñetazos, pero David llevaba una honda y una piedra en el bolsillo y le disparó una piedra en la cabeza. Pues nosotros llevamos una honda y una piedra y cuantas más tengamos, más utilizaremos, porque no salimos a jugar, salimos a intentar que el resultado sea lo mejor posible y a dar una sorpresa. Y por eso vamos a utilizarlo todo, incluso mi cara, aunque a mí no me haga mucha gracia. La manera que tenemos de funcionar es absolutamente provisional. Es decir, esto empieza en el día 17 de enero, en el que decimos que el grupo promotor, que seguimos adelante si en un mes un mínimo de 50.000 personas nos dicen que adelante. Y nos lo dijeron en 24 horas. A partir de ahí entramos en una vorágine, aparecen más de 300 círculos, hay una dinámica que nos supera y después de las elecciones habrá que sentarse y discutir democráticamente y replantearnos los todos. Ahora, y dotarnos de formas organizativas mínimamente viables. De momento estamos en una situación de absoluta provisionalidad en el que hay que tomar muchísimas decisiones que no pueden, digamos, que no son susceptibles de pasar por un proceso asambleario por una cuestión de tiempos. Eso tocará discutirlo a partir del día 26. La relación con las organizaciones fueron más que transparentes. Lo que fuimos diciendo en todos los comunicados, nosotros hablamos de política con todas, con muchas había un enorme acuerdo en buena parte de los elementos programáticos, pero a todas les propusimos el método. Y el método era, nosotros creemos que cualquier persona se debe poder presentar como candidato y que del primero al último de la lista tienen que ser los ciudadanos los que decidan quién quieren que les representen. Y en general los partidos políticos nos dijeron que los partidos políticos tienen su dirección y sus militantes y que ellos eligen a su lista. Y a nosotros nos parece muy bien y muy respetable, pero también dijimos, bueno, comprended que nosotros lo queremos hacer de otra manera. Y lo que yo planteé es que esto, lo que decías tú respecto a Izquierda Unida, que yo estaría encantado de competir con la persona que designara Izquierda Unida para encabezar una lista y que si esa persona tenía más apoyos ciudadanos que yo me retiraba y me ponía a trabajar para esa persona. Eso es lo que dijimos. Nos hubiera encantado que fuerzas políticas con las que tenemos simpatía asumieran el método del protagonismo de la gente, no porque ese método vaya a solucionar todos los problemas, pero creo que humildemente podemos decir algo a buena parte de los que plantean ciertas críticas, y es enseñarles las fotos.
Lanzar una iniciativa como esta implica muchos riesgos, implica cometer errores, implica hacer algunas cosas mal, implica que no puedes preguntar todo lo que haces, pero yo creo que el resultado ha merecido la pena. Que a cada ciudad a la que vamos sean cientos, si no miles de personas las que asisten con ilusión, yo creo que revela que hay veces que en política es fundamental la audacia y que hay momentos en los que pues bueno, esa especie como de pasividad que implica que si todo no lo discute absolutamente todo el mundo, que si cualquier persona bloquea una decisión no se pueden hacer cosas, es lo que esperaba el enemigo de nosotros. Yo creo que el adversario sabe que nos podemos movilizar, pero no pensaba que les podíamos plantear un desafío electoral. Dice, ¡guau! Estos se ponen a discutir en una asamblea y la asamblea llega hasta las 4 de la mañana y no han tomado ni una sola decisión. Y que si tenemos que decir nosotros y nosotras, y que si tenemos que tal y que si igual, y estos no van a decidir absolutamente nada y les vamos a ganar otra vez. Pues nosotros quisimos demostrarle que también sabemos hacer política, que sabemos hacerla con inteligencia, que vamos a construir discursos comunicativos eficaces, que vamos a hacer una campaña bonita, que vamos a ir a los medios de comunicación, que vamos a hablar con la prensa, que vamos a hacer un diseño para demostrar que la gente normal haciendo política puede ganar y que no somos esa imagen que proyectan de nosotros de gente incapaz de gobernar, incapaz de tomar decisiones, incapaz de organizar un acto organizado en el que se puedan responder a preguntas sin que haya ningún problema. Creo que no me dejo nada de las preguntas que me hiciste. Gracias. Muy bien. Yo suelo decir que los de siempre deberían saber que si nos decepciona alguien que nos tenga que decepcionar, yo por lo menos particularmente que estoy en Podemos, si me caigo me levantaré y perteneceré a otro grupo que se llame de otra manera. O sea, no tengo miedo a caerme, a volverme a levantar, lo que no voy a hacer es no hacer nada con todo lo que está pasando. Y yo invito a la gente que haga lo mismo, que se levante y que proteste y que luche por un cambio que está pidiendo a gritos. Un ejemplo de que al final todo lo manejan 4 es lo que decía la segunda que ha hecho la pregunta, que no se había enterado casi de quién era Podemos. Y es que de verdad, le preguntas a la gente y nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque es que hasta los medios intentan un poco ocultarlo, no quieren dar la publicidad y eso quizás sea bueno porque ven que es posible que las cosas cambien, ¿no? Solamente eso, gracias. Tenemos que ir acabando. Tenemos que ir acabando. Carlos, la última pregunta, muy breve, por favor. Había otra por ahí, pero tenemos por aquí. Pero es que y por allí no nos da tiempo a todos. Tenemos que ir acabando. Bueno, vamos con Carlos, que iba a él. Yo soy Carlos, hablo desde dentro del Círculo de Podemos. Yo quiero decir que cuando empezamos éramos todos novatos en esto hasta las trancas. Y la verdad es que aquello lo mirabas y decías, joder, qué cosas más raras. Hay gente que no ha cumplido los 18 y otros que ya estamos cerca de los 70. Y sin embargo aquello ha funcionado muy bien. Y cuando empezamos dentro de nuestra ignorancia dije, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, después de un debate interno llegamos, bueno, lo que tenemos inmediatamente son unas elecciones. Hay que luchar por las elecciones. Y ahora llegaba el planteamiento, vamos a las elecciones. Si se sacan algún diputado, como lo llamemos, moriremos de gloria. Y si no sacamos ninguno, moriremos de pena. Bueno, yo lo que tengo que decir es que dentro del Círculo Podemos esto no existe. O sea, hay que decir que a la gente dentro del Círculo de Podemos, que están dejándose la sangre en las elecciones, lo que están es deseando que acaben las elecciones para empezar a trabajar con temas específicos de Soria. O sea, la gente está conteniéndose porque están como el toro de Miura que están en Pamplona a punto de echar el chupinazo, ¿no? Aquí surgen un montón de cosas. Tenemos que investigar a ver esto y tenemos que sacarlo al público y tenemos que pelear. Quiero decir que el objetivo del Círculo de Soria es abierto a todo el mundo y además con un futuro, yo creo, muy halagüeño, porque de lo que se trata es de conocer nuestra provincia y de conocer la provincia sabremos lo que tenemos que pedir para solucionar los problemas que tenemos.
Breve, por favor. Hola, yo solo, no sé, me voy un poco, si no lo digo me voy con resquemor. ¿No? Sí, has hablado de la parábola del molinero, ¿no? Y el poderoso, y el molinero va con la orden judicial de un juez diciéndole pues que nada, que no le puede expropiar porque el juez ha dicho que no. Entonces el poderoso se achanta porque el juez ya lo ha fastidiado. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos con el poder político, no con el poder judicial, que también se está vendiendo? Porque está viendo claro que no meten a la cárcel a nadie de los que están mangando, en una palabra, ¿no? Y si lo meten al juez que lo ha juzgado, lo ponen en la calle y lo juzgan a él en lugar de admitir esa sentencia. Entonces, ¿qué pasa con ese poder jurídico? ¿A quién hay que pedirle libros de reclamaciones para que cumplan con su deber? Es lo que a mí me iría con pena, aunque me da mucha vergüenza hablar, pero es que esto lo tenía que decir. A ver si alguien me... Tiene usted toda la razón y a mí me preocupaba mucho también. Por eso, cuando un día recibí un correo electrónico de Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal general anticorrupción, le llamé por teléfono inmediatamente y aunque él no tenía el más mínimo interés en presentarse a las elecciones, le dije, Carlos, tienes que presentarte porque tenemos que dar ese mensaje. Porque en este país se está asustando a los jueces, se están mandando mensajes muy claros a los profesionales del derecho. Por eso para nosotros tener en el número 3 de la lista a un exfiscal anticorrupción que sentó en el banquillo a gentuza culpable de las desgracias y de la miseria que sufren buena parte de los ciudadanos nos parece fundamental, porque queremos lanzar un mensaje a los juristas valientes para decirles que necesitamos que defiendan a la gente y un mensaje de que no le vamos a regalar las instituciones y el Estado a los mangantes que están y que si hay que cambiar las leyes, que si hay que trabajar en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, estamos dispuestos a hacerlo. Y lo que decía el compañero tiene toda la razón. O sea, Podemos no se ha hecho para presentar alcoletas a unas elecciones europeas. Es un proyecto de empoderamiento de la gente, que la gente asuma el poder en su barrio, en su ciudad, en su pueblo. Lo del coletas es una cosa que puede servir unos meses para crear una cierta conciencia a partir de la notoriedad mediática. A partir de ahí, lo importante es la gente organizada. Hay gente que nos dice después de los actos qué se puede hacer ahora y tras daros las gracias al Círculo de Soria por organizar este acto, que para mí no es un acto más, es un acto muy, muy importante porque yo soy de aquí. Sí quería deciros que hay algo que estamos organizando ahora que puede ser muy bonito. No puede haber ni una mesa electoral, ni un colegio electoral sin apoderados y apoderadas de Podemos. Y cualquiera puede serlo. Cualquiera que se plantee ahora, ¿yo qué puedo hacer? Pues que en los colegios electorales no se vea solamente a los apoderados de los partidos del régimen, que haya un montón de ciudadanos diciendo aquí estamos con nuestra tarjeta de Podemos porque vamos a participar, porque es nuestro derecho en este proceso democrático. Y cualquier persona puede ser apoderado. Y es fundamental que ese día, esa imagen que estamos dando en los actos de fuerza política grande, se vea también en los colegios electorales. No queremos ser un partido político, queremos ser los ciudadanos haciendo política y eso se tiene que ver, que la gente vea que lo que está apareciendo en los actos de gente normal, interesada por la política, puede aparecer también en los colegios electorales, que las decisiones no las pueden tomar solamente en los despachos de las sedes de los partidos, que decidan allí quién va en la lista, que decidan allí quién va a ser presidente o quién va a ser diputado y que decidan allí quiénes van a ser interventores. Ese protagonismo popular lo tienen que ver ellos, porque realmente están preocupados por eso. Insisto, no tienen miedo de los que tomamos la palabra con un micrófono, tienen miedo de que la gente normal haga política. Estoy convencido de que el día 25 les vamos a dar una sorpresa con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Juntos Podemos.
Por favor, un momento, si me dejáis 5 minutos que tengo que decir 3 cositas, que no se me olvide ninguna. La primera, lo siento por las preguntas que se han quedado, pero esto termina hoy aquí, pero mañana el Círculo de Soria seguimos trabajando y os pedimos que os unáis a nosotros porque os necesitamos unir nuestras fuerzas. En la entrada podéis dejar los correos para que os tengamos informados. También podéis colaborar con donativos económicos, porque como decimos nosotros, si pedimos a los bancos, nos debemos a los bancos, pedimos al pueblo porque nos debemos al pueblo. En la entrada tenemos una hucha. Otra cosita es que no dejéis el coche en los aparcamientos de la universidad porque se cierra. Que muchas gracias a todos y a la universidad, a la vicerrectora, a mis compañeros del círculo, y que si queréis quedaros sentados y haceros una foto que vamos a hacer de grupo, los que no os habéis ido, pues gracias a todos.